Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Muy interesante todo lo que vamos escuchando, muy lindo. Así que un placer, mi nombre es Paola. Y a continuación quiero dejar con ustedes a una gran terapeuta de nuestra comunidad, Sanando mi Árbol. Su nombre es Lili de Pierola, arquitecta de profesión, madre de mellizos, esposa y mujer buscadora constante de la sanación. Lili, a través de su propio trabajo y crecimiento, encuentra el equilibrio de su mente, cuerpo y alma, generando un aprendizaje y motivación para la ayuda personal y para quienes inician el camino de la sanación. Mediante esta búsqueda, llegó a conocer y estudiar su árbol transgeneracional, con sus ancestros e historia familiar, y posteriormente comienza a formarse como terapeuta transgeneracional, completando sus conocimientos, en algunos casos con genoterapia, tarot terapéutico y evolutivo, todo para seguir acompañando y guiando a cada ser en sus procesos. Lili nos compartirá el tema Proyecto Sentido Consciente, que nos permitirá tener respuestas y comprender desde el amor aquellas vivencias y conflictos no resueltos. Mirar desde el transgeneracional nuestro proyecto sentido sanará sin dudas muchas heridas. Hola Lili, un gusto saludarte. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días también, los que se encuentran en otros países. Desde acá, desde Chile, primero, bueno, agradecerles mucho la conexión y el interés que han tenido por querer acercarse, conectarse, conocer y ver desde la vereda transgeneracional también el tema del proyecto Sentido, ¿ya? Tema que a continuación les voy a presentar y vamos a compartir ahora. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre el tema que ya hemos dicho, proyecto sentido gestacional. Primero, saber, es muy importante saber que todos tenemos y cargamos con un proyecto sentido, ¿ya? También es muy importante y necesario poder desglosar por concepto lo que significa proyecto sentido. ¿Ya? Voy a partir con la palabra proyecto, que habla de una proyección inconsciente o inconsciente eh, que hacen los padres sobre la vida de los hijos, generando un deseo. Esto habla del pensamiento y de la emoción, en el fondo es como lo planificado. ¿Ya? Cuando hablamos de sentido, es lo que siente, lo que percibe el futuro bebé de lo que justamente están proyectando los padres, ¿ya? Y cuando hablamos de gestacional, habla del periodo donde queda programada toda esta información. Entonces es muy importante tener primero claridad de dónde viene esa palabra y ese término, porque el proyecto sentido, en el fondo, es todo lo que sucede 9 meses antes de la concepción, hasta los 7 años de edad, ¿ya? Pero con mucha más importancia a los 3 años de edad del niño. ¿Esto por qué? Porque la madre tenemos como la conexión más fuerte con los hijos, entonces todo lo que uno va sintiendo, va viviendo, se va transmitiendo y va quedando como parte de ese proyecto sentido del hijo, ¿ya? Bueno, también entender de que somos el proyecto de alguien, ¿ya? No solamente de nuestros padres, principalmente sí de ellos, pero también va ligado a nuestros ancestros, ¿ya? Existe un motivo consciente, muchas veces o inconsciente, por el cual fuimos concebidos. Entonces esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esto, ¿ya? Podemos entender de que la forma más como fácil de llegar a conocer nuestro proyecto sentido es conversar con la madre, conversar con el padre. Muchas veces ellos ya no están, pero ojalá poder tener información de algún pariente, de algún conocido que vivió esa etapa de la gestación nuestra, como para poder entender un poco de lo que cargamos en la vida de adulto, ¿ya? También se habla de que los hijos heredan lo que está dentro de la psiquis de la madre,
en el momento de la concepción. Es lo que justamente decía, que en el periodo de la gestación, lo que la madre transmite, vive, siente, se va a ir formando como parte de nuestro proyecto sentido. ¿Ya? ¿Cómo podemos esperar, o qué puedo esperar para mi vida? Si uno se hace esa pregunta, es importante volver a lo que comentaba anteriormente, entender qué vivió mamá, qué sintió, qué pasaba en su vida, qué pasaba en su vida. Entender entonces qué vivió mamá, qué sintió, qué pasaba en su vida, cómo era también la relación de mis padres en ese periodo de gestación o en la concepción, como que toda esa información es muy fundamental e importante para conocer acerca de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, claro, basta con preguntarle a mamá y que obviamente lo ideal sería que ella pudiera comentarnos y contarnos la verdad, porque también sucede que en las familias hay muchos secretos familiares. Las madres, por protegernos a nosotros, muchas veces también ocultan información y prefieren como guardarla y se forma una especie, como decía anteriormente, de secreto, pero eso no es una ayuda o algo positivo para entender nuestro proyecto sentido, ¿ya? Entonces, como primera instancia, es importante poder acercarnos a eso para poder entender el proyecto sentido. Bueno, como todo también estudio, información, existen personas que se dedican como a la investigación y aplicación de estos términos. Para ello yo les voy a presentar a tres. Esto habla un poco del origen o del estudio que nos lleva a comprender el término de proyecto sentido. Uno de los personajes importantes de esto es Salomon Selam, que fue un médico francés especialista en medicina psicosomática. Y bueno, en su primera investigación, él descubre 6 tipos o programas que graban un proyecto sentido. Les voy a compartir un poquito de cada una de ellas brevemente. Bueno, como primer tipo, él habla de que existe un proyecto sentido intencional, explícito. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños vienen ya con un programa marcado por una intención muy clara. Es decir, por ejemplo, si un padre es médico, quiere que el hijo sea médico. Entonces, en cierta forma, le imponemos esa intención y ya queda dentro de su programa. Como segundo tipo tengo el proyecto sentido de acontecimiento. Esto habla de que lo que programan los padres en la etapa fetal, inconscientemente la persona está cumpliendo con lo que se programó en el útero. ¿Ya? Es decir, como ejemplo, si soy un hijo no deseado, como carga inconsciente o emocional, voy a tener siempre presente que fui un accidente. Entonces, como programa, va a desarrollar en su vida probablemente accidentes en la vida, no necesariamente tipo de accidentes que conocemos, sino que van a suceder cosas o situaciones y nos va a hacer cuenta de lo sucedido en el útero. Ya, como tercer tipo, hablamos que hay un drama durante el embarazo. Eso también en cierto modo habla un poco del transgeneracional, pero nos cargamos como al tema de herencias, separaciones, amores o muertes, ¿ya? Como ejemplo, si en un clan familiar hubieron pérdidas económicas durante el embarazo o esa gestación, es muy probable que el programa de esta persona se relacione con el dinero, ya sean pérdidas o sepa administrar el dinero, pero siempre que haya un tema ligado al dinero. Como cuarto tipo, él habla de un proyecto sentido en el mismo nacimiento. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hay situaciones que se presentan en los primeros días de vida y eso también se van a traducir en programas para el proyecto sentido de la persona. Como por ejemplo, si una persona al nacer recibe un apoyo de ventilación mecánica o respiratorio, su programa es muy probable que tenga relación con la falta de aire en la vida, como que se sienta ahogado, y obviamente hablamos de programas inconscientes, ¿ya? Entonces es muy importante conocer esos pequeños detalles para poder
comprender y aprender a trabajarlos. Como quinto tipo tenemos el proyecto sentido que habla de los secretos en los padres. Por ejemplo, dos padres que conciben un bebé pero se dan cuenta que no se aman y no quieren estar juntos, es probable que por obligación a este embarazo van a estarlo. Entonces el programa de este bebé va a traer un tema ligado con un desorden amoroso, que va a haber en sus relaciones de pareja probablemente, o va a entender de que la relación es con otra persona y no con la que está, porque eso se va transmitiendo. Y como sexto tipo tenemos el proyecto Sentido Transgeneracional, que habla donde el conflicto inconsciente principal de un árbol genealógico se vuelca en este ser. ¿Qué quiere decir? Que todo lo no solucionado en ese clan va a ser heredado por esta persona. ¿Ya? También Salomon Selam habla de cómo solucionar el proyecto sentido. Lo que yo hablaba inicialmente, principalmente hablar, comunicarse, comprender. Esa información que los padres cargan, guardan, o los familiares o los cercanos, y darla a conocer, ¿ya? Porque como lo que decía también anteriormente, las madres muchas veces dirán que no pasó nada, pero siempre va a ser por un tema de protección. Entonces también lograr desde el amor y la comprensión entender esos motivos. Como segundo personaje tenemos a Marc Frechet, que fue un psicólogo francés, ¿ya? Y él habla del proyecto sentido como que está determinado y muy ligado a la madre, a la situación anterior que vivió la madre al momento de la concepción, ¿ya? Entonces habla de que las problemáticas, las emociones, las creencias son grabadas en el bebé inconscientemente, y todo, en el fondo, lo que la madre vive y lo que también había comentado hasta los 3 años de edad, se va va a ser parte del proyecto sentido, ¿ya? Porque esto habla de que el tiempo de 3 años es donde la madre tiene más fusión con el niño. En paralelo también es importante no dejar de lado al padre y tomarlo mucho en cuenta, porque hay que saber qué relación tuvo con la madre mientras estaban juntos, mientras fueron concebidos, qué deseos proyectaba sobre el bebé, qué rol cumple y juega el padre en toda esa etapa, ¿ya? Y bueno, y todas estas vivencias que vamos descubriendo van a ser programadas. Y bueno, como tercer personaje tenemos a Carl Jung, es un psicólogo suizo, y él hablaba del proyecto sentido expresado de que, con una frase, la voy a leer: los hijos muestran la sombra de sus padres y de sus ancestros y los hacen a través de difusiones físicas. ¿Ya? Eso quiere decir que lo que los padres proyectan y cargan, los hijos van a vivirlo en su proyecto sentido, porque va a ser transmitido. Ya. Ahora yo les voy a hablar un poco de 3 aspectos que hay que considerar para al momento de estudiar o de comprender o de entender nuestro proyecto sentido. Existe la repetición, ¿ya? Anteriormente Gladys igual comentó sobre el tema de las repeticiones, ¿ya? Entonces habla de lo que vivió mamá en este caso, las emociones, las actitudes, los sucesos, todo lo que la madre vivió es muy, 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 muy importante. Por eso yo le puse también como título consciente, porque sería ideal que todos durante nuestro embarazo y los 9 meses antes de ser concebido un bebé, tuviéramos como un cambio para poder gestar a un ser más liberado de carga, ¿cierto? Entonces, bueno, en el tema de la repetición, como ejemplo, les puedo poner de que si una madre se separa, es muy probable que yo me voy a separar. Y muchas veces pasa que es en la misma edad o el mismo año, entonces como que hay sucesos importantes que también hay que tener ojo y considerar, ¿ya? Otro aspecto también es la proposición. Esto habla de que el inconsciente busca algo
o alguien contrario a lo de mi padre o madre. ¿Qué quiere decir? Si mi padre o un padre es alcohólico, es muy probable que yo me vaya a casar con una persona que no toma, que no tiene relación con el alcohol. Buscamos desde esa mirada inconsciente lo contrario. También como tercer aspecto tenemos la reparación, ¿ya? La reparación habla de conflictos que a través de las profesiones o muchas veces enfermedades nosotros traemos a sanar, que no fueron resueltos en el clan familiar. Entonces, como ejemplo, puedo decir que si o muchas personas en un clan familiar son administradores o estudiaron en la administración de empresas, eso habla de que hay un quiebre en el clan que no se supo, entonces por lealtad familiar, nosotros venimos a estudiar esa profesión, ¿ya? Bueno, sí. Ya. Y los niños, bueno, esto es como una breve frase de los tres aspectos que yo acabo de exponer. Habla de que los niños en el fondo son el reflejo de la familia y muchas veces son reparadores de cargas transgeneracionales. Entonces, como decía anteriormente, es muy importante tener y tomar en cuenta cada detalle de este desarrollo. Bueno, este es parte de mi proyecto Sentido, el cual todos tenemos, y es muy importante poder buscar y llegar a él. Les voy a poner como ejemplo de que, bueno, ¿cómo llego yo a investigar y qué descubro? Principalmente, tuve la oportunidad de poder conversar con mamá y con papá, lograr que abrieran sus expresiones, siendo honestos, y siempre hay que considerar que no hay que juzgar, ¿ya? Desde la mirada de la comprensión se hace todo mucho más fácil. Por más que hayan sucedido situaciones fuertes o dolorosas, es importante poder enfrentarlas, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, si una hija es no deseada, los padres viven distanciados en el tiempo, en distintos países, luego se unen y se casan, toman otro sentido, empiezan, perdón, a tener otro sentido al embarazo, comprender de que fueron jóvenes. Entonces, a partir de eso, yo empiezo a armar y a hilar mi proyecto sentido, ¿ya? Entonces yo los invito mucho a poder investigar sin la necesidad de como desesperarse, porque hay muchas veces que no tenemos tanta información, como también comentaba Gladys, y con lo poco que vamos teniendo se va a ir armando el proyecto, a entenderlo, y bueno, si no lo tenemos en el minuto, siempre cuando uno empieza a hacer el trabajo, van a ir en cualquier minuto va a ir llegando esa información que necesitamos. No todos logramos tener el proyecto sentido completo, pero sí es importante tener la iniciativa de poder buscarlo y poder trabajarlo. ¿Y cómo trabajarlo? Acá yo les puedo mostrar que existe, bueno, varias maneras, pero una de ellas, que principalmente me gusta mucho, es el acto psicomágico para volver a nacer. ¿Ya? Esto, bueno, una vez que uno termina la terapia, la sesión, después de que hemos trabajado o comentado, conversado todo y profundizado el proyecto de cada uno, se hace un ejercicio muy lindo que es a través de una papita y es como volver a nacer en el fondo, es como reprogramar nuestro proyecto sentido, hacerlo como nos hubiera gustado que fuera, o muchas veces como no sabemos, igual podemos poner lo que sentimos, lo que, lo que los padres no nos entregaron, o bueno, ahí se va como generando también la comprensión de todo lo que nosotros vamos a haber investigado, ¿ya? Principalmente yo trabajo el proyecto sentido en la sesión, pero lo hago como a través de un cuestionario sacado de un libro de Alejandro Jodorowsky, el cual nos permite entregar mucha información, desde los ancestros, los bisabuelos, los tíos, los padres. Entonces,
es bien completo y con eso se puede poder trabajar. Eso es mi presentación por hoy. Bueno, bien, súper interesante, Lili, lo que nos compartiste, toda la información es tremenda para uno, porque cuando uno empieza en esta búsqueda, ¿no?, del transgeneracional, creo que es el inicio, es lo principal, es ver nuestro proyecto sentido, ¿no? Ver qué sintió mamá, todo lo que vos mencionaste, que para mí es súper interesante, esto de las repeticiones también de las edades, también fui mamá, es muy joven, igual que mamá, y también pasé por cosas muy similares a las que pasó mamá. Así que eso, ahí es donde empieza esa búsqueda que es tan linda y tan interesante saber. Y después sanarlo con el acto simbólico, me encanta lo de la papa, es muy lindo ya ver crecer también el tema de la papita y decir, acá le pongo todo mi amor, todo lo que necesita mi proyecto para que después se transforme nuevamente, es así. Bueno, muchas gracias Lili, y también les quiero contar a todos que Lili nos tiene preparado un obsequio. Así que, Lili, contanos un poquito acerca del obsequio. ¿De qué se trata? Y también tenemos preguntas, pero después vamos a responder las preguntas. Primero que nos cuente Lili el obsequio. Ahí sí, ya. Bueno, principalmente regalar una terapia a la persona que esté muy interesada y poder ojalá enfocarla en lo que estábamos hablando justamente, el proyecto sentido. Y bueno, siempre va a ser bien sanadora esta forma de poder reprogramar nuestro proyecto. Entonces, es un sorteo que se va a realizar, pueden dejar su correo ahí abajo y yo me contacto con la persona ganadora. Es una Perfecto, sesión. perfecto. Bueno, Lili, ya empezaron a llegar las preguntas, obviamente, así que bueno, mira. Verónica Sánchez dice, ¿en algún lugar podemos encontrar con más detalles sobre el acto psicomágico de Jodorowsky? Sí, Jodorowsky tiene muchos libros y bueno, en internet hay mucha información, la cual él habla de sus actos de psicomagia y también hay muchos videos. Entonces, googleando se puede buscar en el fondo lo que uno quiere, porque él también trata de darle un acto psicomágico según cada conflicto y cada programa que no se ha podido resolver. Exactamente, sí, es interesante también. Claudia nos dice, ¿nos puedes explicar de nuevo acerca del ejercicio de sanar el nacimiento? Esto es el tema de hacer la papita, ¿no? El acto psicomágico. Sí, lo que pasa es que esto es un ejercicio que se realiza posterior a la sesión. Entonces es bien profundo y bien dedicado, delicado de explicar y se hace, claro, yo ahora lo nombré, pero es para que sepan que existe una forma de reprogramar, ¿ya? Pero explicarlo así detalladamente se tiene que hacer después de la sesión. Bien, eso igual va a tener el privilegio, el que salga sorteado va a poder trabajar ahí su proyecto sentido, si es Sí. necesario, y va a poder desplayarse un poquito más. Después nos dice Ninoska Maciel, mucha información y mucho por averiguar y repensar. Gracias, te lo agradece. También está Gracias. Gloria, le dice, qué interesante Lili, gracias por la charla. Tengo una pregunta, ¿a qué edad es recomendable que por iniciativa de los padres se hable con los hijos acerca de su proyecto sentido, con la finalidad de que vayan conociendo su historia? Sí, bueno, si nos enfocamos como en el tema de cuándo hacer y trabajar nuestro árbol genealógico, uno al trabajar su árbol puede también sanar y liberar con actos psicomágicos, como es lo que trabajamos generalmente, a los niños o a los hijos pequeños. ¿Ya? Y es recomendable que el hijo, a partir de o después de los 18 años, se pueda eh, bueno, igual obviamente de antes, cuando el niño ya tiene comprensión y puede entender muchas cosas y donde existe sobre todo una comunicación con los padres, que es lo más importante para que no ocurran los secretos familiares, es muy recomendable de que después de los 18 años esta persona se pueda hacer el árbol, pero previo uno, como madre, puede hacerle esos trabajos al hijo.
Claro, paralelo cuando se conversándolo. trabaja, cuando cada uno trabaja su transgeneracional, su árbol ya puede ver si el proyecto sentido de nuestros hijos, o de uno puntualmente, fue un poquito fuerte, ¿no? O sea, está Claro. afectado, pues exactamente se puede ver. Después otra de las preguntitas, a ver que tengo acá es, por favor, ¿podría explicar sobre el acto psicomágico de la papa? Que bueno, ya lo vimos, es la parte, a mí me encanta, es mi parte más artística de los actos psicomágicos. Sí, Ya vendrá ¿verdad? en su momento mi exposición, donde vamos a hablar, a explayarnos también un poquito más en esa parte. Y bueno, y tenemos lo que es los correos, ¿no? Todos los correos de que van ingresando para que ganarse, obviamente, la terapia, hacer el sorteo. Así que interesante toda la información, dice Adriana. Después, a ver, bueno, seguimos con los correos. Yo quiero ver, no me quiero perder ningún mensaje. No sé si ves alguno. ¿Cómo puedo limpiar un duelo vivido durante el embarazo? Dice Gigi, Gigi Quesada. A ver, interesante. ¿Cómo puedo limpiar un duelo durante el embarazo? Bueno, se hace justamente la reprogramación con el trabajo de la papa y también podemos hacer otros actos de psicomagia a través de cartas, que también están como cartas tipo y uno según cada sesión y cada consultante se van adecuando. Exacto, es así. A ver, uy, cuántos correos. Bien, buenísimo. A ver, otro mensajito si tenemos por acá. No, hace un rato vi que habían levantado una manito, pero si lo pueden escribir, para mí mejor. Bueno, mil gracias, dice Marta. A ver, acá tenemos más. ¿Cómo se puede iniciar la sanación para un niño que su padre está ausente y no lo conoce? Dice Geuduray Andrade. Creo que lo dije bien. Bueno, Duari. tratar de buscar información, si ella es la madre del niño, contarle cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, por qué sucedieron o en qué contexto. Y como que esos pequeños detalles son parte de la información del proyecto Sentido. Entonces, Bien. de verdad hay que poner mucha atención y mucho ojo. Por eso justamente lo que comentaba anteriormente de poder hacer ojalá el proyecto sentido consciente, porque también cuando uno hacer consciente lo inconsciente, ¿ya? Lo que muchas veces no vemos o no conocemos, a través de este trabajo se puede lograr identificar. Y justamente Patricia Salazar pregunta, cuando se trabaja el proyecto sentido, ¿los padres pueden liberar a los hijos? ¿Sí? Eso. Claro, A claro, ver, porque ¿cuál al es? final hay una programación y uno, es como que en el fondo haces el trabajo, Yo digo, lo hacemos por exacto. uno, pero En claro, cadena, ¿no? En cadena porque uno sí. va liberando y ayuda también, acompaña. De Claro, acá y pregunta también muchas Alejandra, veces, perdón, ¿cuál es? muchas veces viene transgeneracional. Entonces va muy ligado. Exacto, está todo ligado, está todo unido. ¿Cuál es tu Instagram? Preguntan acá. Y Viento, a ver. sanación, terapia. Lo puedo dejar abajo. A ver, lo veo. Se escucha muy bajito. A ver, me gustaría saber cómo podemos ayudar a nuestros hijos en su proyecto sentido. Es las preguntas que ya Lili viene más o menos contestando, ¿no? ¿Qué pasa si nací después del fallecimiento de un hermano? Pregunta acá Sol, Bueno, eso es un tema que viene la próxima semana del que se va a yaciente. hablar. Exacto, Así que exacto. para que estén atentos. A ver, Lili, a ver, Soraya dice muchas gracias por los contenidos y las experiencias. Gloria Patricia también, yo sufro el síndrome de fantasma, mi mamá perdió a mi hermano y vivió un embarazo muy difícil conmigo. Aunque me he profundizado con el árbol, en partes no logro superar esa depresión y deseo de no vivir, como poder soltar esa agonía y no encontrar mi propósito. Ese es un mensajito que nos puso Gloria. A ver alguna otra también pregunta, no sé qué nos dices ahí. Hay muchas cosas que van también ligadas a todo lo que va a venir después, o sea, que hay Sí, muchísima información. Ahora por ahí el enfocarnos en el proyecto sentido es lo inicial, ¿no? Para ver el inicial. desde dónde. Pero acá nos vamos a enriquecer de un montón de información. A ver, no se me quiero escapar ninguna otra preguntita. Hay un montón. Bueno, y muchos correos. A ver cuándo iremos. ¿Qué pasa cuando un niño nace e inmediatamente lo separan de la madre para colocarlo en una incubadora por varios días?
También se puede hacer bueno, justamente a mí me pasó eso con mis hijos. Entonces, yo hice un trabajo de reprogramación de su proyecto sentido. Entonces, claro, ahí en el acto psicomágico se puede entender mejor, pero sí se puede. Se puede reprogramar, se puede sanar, se puede liberar, le podemos dar otro sentido a ese proyecto sentido del bebé, que lo separan o no separan de ellos al momento de nacer. Al momento de nacer. Y tenemos otra pregunta de Marta Moreno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero bueno, yo sigo contestando viendo las preguntas. ¿La orientación sexual tiene que ver con este proyecto sentido? Por ejemplo, mi mamá quería una niña y yo veía en mí, a ver qué se me fue, a ver, veía en mi casa que era más fácil ser varón y soy lesbiana. Mucho, tiene mucha relación. En uno de los puntos que explicaba, habla que los niños vienen con un programa y es cuando los padres muchas veces dicen yo quiero que sea un niño o quiero que sea una niña, y toda esa gestación lo estamos llamando ya incluso por el nombre, entonces tiene mucha relación y mucho sentido la condición sexual que pueda tener también hoy esa persona, pero también hay que buscar en el árbol otras cosas, porque el proyecto sentido es una información importante, pero también hay que ligarlo con el clan familiar, lo que habla el árbol, lo que trata de decir, lo que trata de manifestar. Exactamente, Por eso es exactamente. importante poder hacer o trabajar completamente el árbol. El proyecto sentido es uno de los puntos de ello. Ujú. Bueno, y siguen las preguntas, Lili, ¿cómo podemos hacer reprogramación de proyecto sentido de nuestros hijos? Que también es algo que ya lo habías contestado antes. Sí, Hay que tratar de buscar en el árbol, ¿no? Lo principal es buscar ahí en el árbol, indagar bien, ver de dónde viene todo, el tema de la sexualidad también, que son como bloqueos, ¿no? Para no seguir, no tener hijos, una cosa así, ¿no? claro. De alguna manera no gestarlos, o sea, por algo. Algunos, ¿no? En algunos casos. Por eso es muy amplio toda la información. Así que bueno. Vamos a la parte del sorteo, a ver si ya estamos con el tiempo, a ver qué nos dice nuestro organizador. Tenemos muchos correos acá. A ver. Tu Instagram, vuelven a preguntar por tu Instagram. Sí, viento, sanación, terapias. Bien, bien, tu sanación. Acá dice yo, Yoxani González, en mi caso mi papá dijo que yo no era su hija, de hecho solo me dio su apellido 2 años después. Muchísimas preguntas hay, ¿eh? Dudas. Interesante el proyecto Sentido. Sí, A ver. Ahora sí, ahí se comparte pantalla. A ver, viene el sorteo, a ver quién es la ganadora o el ganador. Clau Paramo. clauparamo@gmail. Le tomo Bien, la fotito exacto, vos para contactarme con ella. muy bien. Así que Clau, ahí te van a contactar. Muchas gracias. Bueno, un placer escucharte, súper interesante, como siempre digo, es mi parte preferida también. Así que, bueno, a continuación, pueden escribir al chat las consultas, bueno, eso ya sabemos de Lili acerca de todas las que nos hicieron, y vamos a recibir en unos minutos a la persona que lleva, a ver, perdón, que me voy perdiendo. En unos minutos vamos a volver. Gracias Lili por compartirnos toda esta información y nos quedan más sorpresas también a continuación, porque viene Pepe Martínez, que es de México, y él nos va a presentar un tema que estoy segurísima que les va a interesar a todos, en realidad todos los temas, pero este está bárbaro también, es numerología anual. ¿Qué nos trae este 2022? Que es el año universal número 6. Así que en unos minutos volvemos y nos reencontramos. Muchas gracias. Saludos a Muchísimas todos. gracias, Paola, y muchísimas gracias a todos los conectados, a todos los interesados por este tema. Estoy muy contenta de poder haber tenido la oportunidad de compartir este conocimiento que a todos nos hace mucha falta y que ojalá poder transmitirlo a nuestro entorno, porque así
es distinta la vida después, se puede mirar de otra manera. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Lili.